Hoy, como cada día, estaremos recibiendo una palabra llena de bendición para nuestras vidas, donde nuestro pastor estará compartiéndonos sobre la fe. Antes, queremos decirte con gran alegría que este domingo 4 de julio estaremos teniendo la reapertura de nuestros servicios. Con gran fe le hemos creído a Dios que Él hará grandes cosas en este tiempo y queremos que tú, que nos escuchas, seas parte de Él. Para más información puedes ver aquí abajo en la descripción y también en nuestras redes sociales. Sin más, los dejo con nuestro pastor Jaime Soberanis. Bendiciones. Muy buenas noches a todos nuestros amigos y hermanos que nos escuchan en distintos países alrededor del mundo. Sean bienvenidos a este tiempo de palabra y de oración y reciban un cordial saludo como cada día y muchas bendiciones de nosotros los pastores Jaime y Mercedes Soberanis. Es una gran y muy hermosa noticia saber que estás conectado esta noche una vez más. Cada día que te conectas es muestra de la fe que tienes. Esto lo podemos decir porque al accionar tu fe, eres movido a buscar de Dios. Y en este caso, a conectarte también a esta transmisión. La fe es sumamente importante en el reino de Dios. La fe es el motor de todo lo que opera en el reino de los cielos. Por lo tanto, sin fe, estamos en serios aprietos en el ámbito espiritual. Pero nuestro pensamiento en estas generaciones actuales es completamente contrario a la fe. Desde niños se nos enseña que el método científico, por ejemplo, es la última forma de validación de lo que es verdadero y de lo que no lo es. Este método, en otras palabras, podemos resumirlo en que para creer es necesario ver, pues se basa en todo aquello que no se puede demostrar o reproducir en un ambiente controlado, no es verdad. Para temas de ciencia debemos afirmar que el método es operativo y es funcional, pero no para todo. No funciona en términos emocionales o para temas sociales y mucho menos espirituales. Por lo tanto, la fe viene a ser opuesta a esta afirmación, porque ella primero cree y luego mira. Aunque no lo creas, esta ha sido una batalla que viene siendo librada desde hace muchos siglos. Y definitivamente también en la Biblia tenemos ejemplos que buscan enseñarnos. Quiero ponerte un ejemplo y pedirte que me puedas acompañar al libro de Juan, en el capítulo 4. Vamos a leer del verso 43 hasta el 54. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, porque estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, ¿no creeréis? El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle.
y le dieron nuevas, diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Este hermoso relato, mis queridos amigos, nos enseña claramente esto que afirmamos al inicio. Miren que Jesús había dicho que no había profetas sin honra sino en su tierra, porque cuando él llegó y empezó a hacer milagros, la gente al principio no creía mucho, luego empezaron a ver y empezaron a creer, pero al recordarse quién era, al recordar que él mismo había crecido en aquel lugar, empezaron a criticarlo, empezaron a criticar todo lo que él hacía. Fue un momento muy difícil. Por lo tanto, Jesús vino y dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Pero resultó que un tiempo después, él había ido a Jerusalén y allí había en una fiesta, había hecho una fiesta, me refiero a una celebración religiosa de los judíos de aquel entonces. Habían llegado muchos galileos también y vieron milagros y vieron señales, vieron lo que Jesús hacía y entonces creyeron. Al principio no le creyeron. Ahora que habían visto, ahora sí le creían. Y en ese tiempo, y precisamente, apareció este oficial que estaba en esa ciudad, Canaá de Galilea, donde Jesús había convertido el agua en vino. Luego en Capernaum estaba el oficial y su hijo, estando enfermo, él creyó que Jesús le podía sanar. Por lo tanto, lo fue a buscar y le rogó que descendiese y sanase a su hijo porque estaba a punto de morir. Entonces Jesús le hace una pregunta muy interesante, pues más que interesante, bastante fuerte, y le dice: si no viereis señales y prodigios, ¿no creeréis? Entonces aquel hombre, si te das cuenta, no le respondió, sino solamente le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Él no podía decir si creía o no creía. Él no sabía si creía o no creía. Él solamente estaba desesperado y andaba buscando una solución. Y en eso Jesús apareció y a él le ruega, a él le pide. Pero vemos una actitud muy trascendental. Y es que este hombre era un hombre importante, era un oficial del rey. Y a pesar de que él tenía autoridad, él fue a buscar a Jesús para rogarle. No solo tenía esta necesidad por la enfermedad de su hijo, sino estaba dispuesto a humillarse, estaba dispuesto a reconocer que Jesús venía de Dios, que Jesús podía hacer cosas que otros hombres no podían hacer y que de otras fuentes él había buscado, quizá había buscado médicos, otro tipo de personas que pudieran sanar, pero solamente en Jesús tenía él ya una opción, aunque él no sabía si realmente creía. Por lo tanto, viene Jesús y no lo critica. Es una actitud muy hermosa de parte del Señor, que Jesús no le regaña ni le increpa por qué, sino él solamente le dice: ve porque tu hijo vive. Entonces dice la Escritura que aquel hombre creyó lo que Jesús le había dicho y se fue para su casa. Esto es algo impresionante, porque el hombre solo necesitó de que Jesús dijera las palabras. Él no pidió más. Y al recibir aquellas palabras, él se fue con convicción en su corazón que su hijo iba a estar bien, a pesar de que no sabía ni había visto a su hijo sano. Por lo tanto, vemos que Jesús le hizo el milagro. Aquel hombre creyó y Jesús obró un milagro en la vida de ese muchacho.
le salieron a buscar los criados y le confirmaron que el niño vivía. Y dice la Escritura que él entendió en aquel momento, luego de preguntar la hora en que esto había sido, que esa era la misma hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y dice la palabra que él creyó con toda su casa. Así, mi amado hermano, vemos a un hombre que decidió creer sin ver y obtuvo un milagro de parte de Dios. Y muchos otros tuvieron que ver los milagros de Jesús para poder creer. Estos no vieron a tantos milagros, pero el que cree sin ver, dice la Escritura, que es bienaventurado. ¿Qué te parece si oramos y le pedimos a Dios que nos llene de fe para creer y sin necesidad de ver? Amado Señor, muchas gracias te damos en esta noche. Te damos gracias por tu palabra. Muchas gracias por tu presencia. Gracias, Señor, por tu cuidado para nuestras vidas. Yo te pido esta noche, Señor, que tú puedas traer por medio tuyo, Espíritu Santo, convicción a nuestros corazones, fe en nuestro corazón, que toda duda sea quitada y disipada de nuestras mentes y que tengamos una facilidad para creer sin tener que ver, que baste tu palabra, que baste lo que tú has dicho, solamente con ello las cosas son hechas. Yo te pido en el nombre de Jesús que obres milagros, y no, Señor, para que sean creídos todas las cosas que tú has dicho, que obres milagros aún a través de la palabra, para que el ejercicio en el corazón de cada uno sea fuerte y consolide la fe. Obra milagros, Señor, a consecuencia de que se te cree. Obra milagros, Señor, porque en el fondo del corazón hay certeza y convicción de que tú puedes hacerlo. Quizá alguno no sepa si cree o no cree. Quizá solo tiene una necesidad y está desesperado y quiere recibir un milagro de parte de Dios, aunque no sepa qué quiere decir esto, cómo hacer esto. Pero yo te pido en el nombre de Jesús que tú le puedas ayudar. Que tú no solamente concedas el milagro, sino le concedas el mayor milagro, el creer en ti. El creer que tú eres hijo de Dios, el creer que tú has venido a salvarnos, el creer que para ti no hay nada imposible. Ese es el mayor milagro que cualquier persona puede recibir, más allá de una libertad, de una provisión, de una sanidad. Ese es el mayor milagro. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú convenzas a cada uno, que tú puedas traer milagros de esas necesidades que tenemos, pero que siempre esté por delante ese reconocimiento que tú eres Señor y que tú eres nuestro Salvador. Gracias te doy en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amado hermano, ten fe. No esperes a ver para creer. Cree con todo tu corazón que Jesús puede obrar en tu vida, porque Él va a obrar en tu vida. Así que no lo dudes, búscale, pídele, ruégale, pero no dejes de creer. Y verás pronto a Dios obrar en ti, en tu vida y alrededor tuyo. Dios te bendiga, espero que estés muy bien, espero saber de ti y de las hermosas cosas que Dios está haciendo en este tiempo para ti. Espero poder conectarme una vez más contigo en la próxima oportunidad. Hasta pronto.